yo tuve un sueño súper, súper loco dentro de todos los muchos que he tenido, pero en este sueño yo era un hombre y puedo decir que inclusive fue una sensación de haber viajado en el tiempo sumamente extraña, porque en el sueño yo era un hombre, el cual acababa de escapar como de una aldea y iba con su esposa y con su hija. Ahora, me decía que no tenía mucho tiempo. Me dijo, no tengo mucho tiempo, ah, no puedo decir mucho, no me dan permiso de hablar, no me dan permiso de decir muchas cosas, solamente quiero que sepas que sí existe todo lo que tú crees. Me dijo que estuviéramos tranquilos, que él estaba súper bien, que estaba muy contento, muy feliz y que nos mandaba muchísimo amor. Y me entregó, de su corazón comenzó a salir una especie de luz que se comenzó a formar como una esfera. Y esta esfera, él no se acercó a mí, estábamos como a unos 2 metros de distancia, cuando él creó como esta esfera de luz y me la entregó y esta esfera de luz flotó en el espacio entre él y yo hasta que yo la recibí. Y cuando yo la recibo me dice, dale este amor a mi hija, porque sé que la vas a ver y quiero que le digas que está embarazada. Quiero que me contestes algo. ¿Alguna vez has soñado algo donde realmente te preguntes si fue un sueño premonitorio, donde te estaban tratando de dar un mensaje? ¿Algo acerca o relacionado con tu futuro? Bueno, ¿los sueños son mensajes? ¿Acaso? Quiero que me contesten algo. ¿Cuántas veces han despertado después de un sueño sintiendo que algo no fue normal, que está todo raro, que está todo extraño? ¿Cuántas veces? No estoy hablando de esos sueños raros donde de repente apareces en una escuela, luego en una playa, y luego ya te casaste y te casaste con un extraterrestre. No, de ese tipo de sueños no te estoy hablando. Te estoy hablando de esos sueños que se sienten diferentes, de esos recuerdos que inclusive hasta te quedan esos sueños como años después, que inclusive hasta podrías como platicar ese tipo de sueños en alguna fiesta o con alguna amiga y que te digan siempre, ¿te acuerdas de cuando soñaste esto? ¿Te ha pasado? Bueno, a mí también y muchas, muchas, muchas veces. Pero bueno, de esos que te dejan una sensación tan fuerte, que te dejan algo dentro de ti y que te dice, aquí hay algo, aquí hay un mensaje, aquí me quisieron decir algo. Porque pues todos soñamos, obviamente, pero no todos los sueños son iguales. Algunos son simplemente nuestro cerebro acomodándose a nuestras emociones, a situaciones en las cuales pues traemos situaciones de preocupación, cosas que nos están sucediendo alrededor, que debas dinero, que estés preocupado por conseguir algo, que estés preocupado porque te tengas que cambiar de casa, porque tengas que irte a viajar o alguna situación relevante. Pero bueno, esta noche vamos a hablar de sueños premonitorios, sueños psicológicos, sueños lúcidos, viajes astrales, visitas de fallecidos y de los símbolos más misteriosos que pueden aparecer mientras dormimos. Y quiero aclarar algo. No vengo a decirles que deben de creer en todo lo que yo les digo porque cada quien cree lo que quiere creer. Pero no vengo tampoco a convencerlos de nada. Yo solamente vengo a compartir lo que la psicología dice, lo que el esoterismo dice y lo que miles de personas alrededor del mundo han experimentado. Y ustedes decidirán, pues, con qué se quedan, ¿no? Porque cuando se trata de sueños, la verdad es que nadie tiene todas las respuestas. Comencemos. Los sueños psicológicos. La mayoría de nuestros sueños pertenecen a esta categoría. Son sueños producidos por emociones, pues, por ejemplo, el estrés, las preocupaciones, como lo decía antes, por deseos o anhelos que quieres, por miedos, pues, por ejemplo, por traumas,
por peleas que has tenido con ciertos personajes, pero esas cosas que vivimos durante el día, con la cotidianidad. O, por ejemplo, si estás enamorada, pues probablemente soñarás con la persona, ¿no? Si estás preocupada por dinero, pues probablemente soñarás con problemas económicos o que te encuentras dinero tirado. ¿No te ha pasado? Que te encuentras billete y luego después otro billete. A mí me ha pasado que encontraba un billete y luego otro billete y luego caminaba a otra cuadra y otro billete y yo era la más feliz en el sueño hasta que me desperté y pues obviamente, claro que pues no era realidad, ¿no? Bueno, eso no significa necesariamente que hay un mensaje sobrenatural. Significa que tu mente sigue trabajando mientras duermes. Y la psicología considera que los sueños son una forma de procesar emociones que durante el día no terminamos de acomodar. Y honestamente, pues tiene mucho sentido, porque a veces el alma necesita seguir hablando cuando el cuerpo ya está dormido. Ahora vamos con los sueños premonitorios. Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse interesantes, ¿a poco no? Mira, miles de personas aseguran haber soñado eventos antes de que ocurrieran, por ejemplo, pues accidentes, embarazos, llamadas, pudiese ser también, por ejemplo, encuentros, por ejemplo, cambios de trabajo, situaciones en las cuales pudieras pensar que a lo mejor era algo que estaba relacionado con el sueño que estás teniendo, pero que de pronto te dieras cuenta que realmente pasó lo que soñaste. Por ejemplo, también las muertes, ¿no? Obviamente, la ciencia todavía no tiene una explicación definitiva para esto, pero las historias existen y son demasiadas como pues para ignorarlas, ¿no? Porque dime si no has platicado con tantas personas en tu día a día, amigos, hermanos, con tus papás, con tus tíos, con compañeros de la escuela, donde te platican sus historias de lo que soñaron y te dicen, es que ¿sabes qué? Tuve un sueño súper loco, fíjate que pasó esto y soñé que, no sé, estaba en la playa y de pronto habían o venían unas olas gigantescas que me querían alcanzar y yo no sabía cómo salir de esa playa, ¿no? Corría y corría y corría y corría y no podía llegar a ningún lado. Este tipo de situaciones o este tipo de sueños son como muy recurrentes en las personas. Y bueno, pero algo que sí te voy a decir, cuando lo curioso es que quieren, quienes afirman haber tenido un sueño premonitorio describen exactamente lo mismo, ¿no? El sueño fue más real de lo normal, como si estuvieran observando algo que ya había sucedido. Y cuando despiertan, pues no sienten confusión, más bien sienten como certeza, no saben por qué, pero saben que algo fue diferente. Y sobre todo, por ejemplo, sienten como una especie de relajación porque no se sienten preocupados. Y eso es muy importante en este tipo de sueños. Y bueno, quienes describen una visita espiritual, ahora hablando de los sueños donde recibimos visitas de personas que ya no están con nosotros, que son personas que añoramos, inclusive animales, porque también hemos soñado con animales, nuestras mascotas que ya no están con nosotros, que también se pueden hacer presente a través de los sueños como para venirnos a visitar, tal vez. Pero bueno, déjame te platico. La persona normalmente en la que sueñas siempre se va a ver sana, se va a ver feliz, habla poco, a veces no hablan, a veces hablan como por telequinesis o telepáticamente te hablan en los sueños. Es como si estuvieras escuchando su mente y ellos escuchan la tuya. Los mensajes son sumamente cortos. Los mensajes son como estoy bien, todo va a estar bien, como un no te preocupes. Por ejemplo, hay sueños donde los abrazan, hay sueños donde solamente se miran, hay sueños en los cuales esta persona te transmite paz o te transmite que está tranquilo. A esta persona le puedes ver inclusive hasta más joven. Y eso sí, lo que te dije en un principio, esta persona ya no está enferma. No sea su situación como haya fallecido, pero la persona se ve completamente íntegra y feliz y radiante. Transmiten muchísima paz, muchísima paz. Y es muy raro que una verdadera visita espiritual sea caótica. Normalmente siempre te dejan como un descanso en el alma. Yo quiero contarles algo. Cuando falleció mi tío hace muchos años,
Am, yo nunca lo soñé. Para mí fue una situación bastante compleja el haberme acercado a él en sus últimos días de vida, puesto que me tocó llevarle al padre para que le diera los santos óleos. Fue sumamente complicado porque honestamente se bloqueó mi pensamiento como lo vi. Durante muchísimos años yo bloqueé cómo lo vi justamente cuando estaba él pues convaleciente, ¿no? O cuando estaba en terapia intensiva. Pero nunca lo soñé. Pasaron años y nunca lo soñé. Justamente pasaron 10 años. Y un día, en una siesta vespertina, después de comer literal, de esas veces que te quedas como, es un dormir que no estás totalmente dormido, o sea, no estás profundamente dormido, pero tampoco estás despierto, estás como, no sé cómo le llaman a esta fase, pero creo que es cuando las ondas teta comienzan a trabajar y es cuando comienzas a entrar como a una especie de ondas donde tu cerebro se concentra de una mejor manera. Pero bueno, no te quiero aburrir con tanto tema porque eso lo podemos explicar en otro episodio, pero pude ver a mi tío. Pude ver a mi tío en ese sueño. Pues no se veía de la forma en que falleció. O sea, en esa edad se veía muchísimo más joven, de entre unos 25 o 27 años. Tenía pelo. Yo creo que le hubiera dado muchísimo gusto saber que tenía cabello en sus sueños, porque se quedó peloncito, ¿no? Pero entre otras cosas que me gustó mucho ver, fue una luz que irradiaba. Nunca me habló en el sueño, jamás me habló con su boca. Eso es a lo que quiero referirme. Yo tampoco le hablaba con mi boca, ni con mi voz. Simplemente era como leernos la mente. Él me decía, en el sueño, en mi sueño, me decía que no tenía mucho tiempo. Me dijo, no tengo mucho tiempo, no puedo decir mucho, no me dan permiso de hablar. No me dan permiso de decir muchas cosas. Solamente quiero que sepas que sí existe todo lo que tú crees. Me dijo que estuviéramos tranquilos, que él estaba súper bien, que estaba muy contento, muy feliz y que nos mandaba muchísimo amor. Y me entregó, de su corazón comenzó a salir una especie de luz que se comenzó a formar como una esfera. Y esta esfera, él no se acercó a mí, estábamos como a unos 2 metros de distancia, cuando él creó como esta esfera de luz y me la entregó, y esta esfera de luz flotó en el espacio entre él y yo hasta que yo la recibí. Y cuando yo la recibo me dice, dale este amor a mi hija, porque sé que la vas a ver y quiero que le digas que está embarazada. Fue lo único que me dijo, que claro que obviamente le dije que lo quería y me dijo te quiero, o al menos eso era lo que yo entendía. Y por supuesto que me quedé con una tranquilidad increíble, porque imagínate, yo no lo había soñado en 10 años y haberlo soñado así, con lo que me dijo, para mí fue tan satisfactorio. Obviamente me desperté llorando de alegría, le platiqué a mi mamá, le platiqué a mi tía, le platiqué a mi prima, obviamente, porque el mensaje era para ella. Y bueno, me dio tanto gusto saber de alguna manera que mi tío había decidido pues presentárseme en mis sueños, ¿no? Aunque sea pues para despedirse, porque obviamente yo no me despedí de él como me hubiera gustado, ¿no? Pues ¿quién se despide como le hubiera gustado a alguien en una situación así de complicada? Creo que todavía recuerdo perfectamente bien ese sueño. De esa vez que soñé, han pasado creo que 8 años y todavía recuerdo perfecto todo mi sueño, así completito.
y son de los sueños que, que recuerdo con muchísima claridad. Así que si te ha pasado algo, pues por favor comenta, platícame. Yo obviamente con muchísimo gusto voy a estarte leyendo. Si te ha pasado algo así, pues platícanos. Estaría padrísimo saber tu punto de vista, saber cómo tu experiencia y sobre todo saber que cuando pasan ese tipo de cosas, realmente es muy diferente que tener un sueño psicológico que tener una visita de un ser querido que ya falleció. Y bueno, por lo general, pues son experiencias tranquilas, cortas, profundamente emotivas, que era lo que decía, y curiosamente la mayoría de las veces el mensaje es el mismo: estoy bien. Entre algunos otros sueños que existen y que me gustaría pues comentarlo aquí, pues cuando no sería una visita, ¿no? O sea, cuando realmente es el duelo el que te está de alguna manera haciéndose interno en tu mente, creando un caos, ¿no? Por ejemplo, si la persona aparece deformada, si tú la ves, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si falleció en un accidente y tú ves a esta persona pues accidentada, ¿no? O sea, herida, lastimada. El sueño es caótico, existe un terror extremo, hay muchísima preocupación, muchísima ansiedad, todo parece absurdo, está como distorsionado. Lo más probable es que estemos viendo una manifestación emocional, pues obviamente del duelo, ¿no? Y eso también es totalmente válido y súper normal. Entonces, pues no se espanten, pues, pero esto es parte de lo que nos pasa. Y bueno, pues porque el amor y la ausencia también hablan a través de los sueños, ¿no? Lo que seguiría para ustedes son los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos normalmente van a ser, por ejemplo, sabes que estás dormido. En el sueño sabes que estás dormido y te puedes transportar, puedes salir, incluso puedes verte fuera de tu cuerpo, puedes verte en una casa, puedes decidir salir. Aún sabiendo que estás dormido, puedes decidir salir de tu casa, tomar un camión, irte a la playa, hacer ciertas acciones que realmente te dan totalmente el plano de que todo es lucidez y que tú estás dormido, estás consciente de que tú puedes, no sé, volar, que tú puedes tener alas, que puedes ser un superhéroe, que puedes ser lo que tú quieras, pero esas son las condiciones en las que un sueño lúcido pues se puede proyectar, ¿no? Y por ejemplo, también puedes cambiar de escenarios, de estar en la playa, pues en el bosque, hablar con personajes, hablar incluso con artistas, con actores, cosas así de locochonas. Pero bueno, de las cosas, esto sí te puedo decir que está reconocido por la ciencia, que son de las cosas que más suceden. Y lo fascinante es que muchas corrientes espirituales creen que los sueños lúcidos son la parte de entrada a experiencias mucho más profundas. Bueno, comenzamos y seguimos con los viajes astrales, porque estos también son muy parecidos a los lúcidos, pero en los viajes astrales hay un desdoblamiento donde muy probablemente, y qué es lo que dicen, pues que el alma sale, ¿no? Que tu inconsciente sale de tu cuerpo y puede transportarse a probablemente hasta otra dimensión, a otro mundo paralelo, encontrarte con tu yo cuántico del futuro, situaciones bien locochonas que seguramente te van a dar risa, pero que te apuesto que te las has preguntado. Y bueno, aquí entramos en un terreno polémico, porque algunas tradiciones creen que mientras dormimos una parte de nuestra conciencia puede separarse temporalmente del cuerpo físico, como ya te lo dije, que decimos que es cuando el alma se sale del cuerpo. A eso le llaman viaje astral. Las personas que aseguran haberlos vivido describen pues sensación de flotar, ver su propio cuerpo, atravesar habitaciones, visitar lugares, escuchar vibraciones o zumbidos, preguntarse si es real. Es una experiencia neurológica. Cada quien tendrá su respuesta, porque pues obviamente, híjoles, quien no ha tenido un viaje astral, no sé si lo has tenido, cuéntame si has tenido un viaje astral. ¿Qué tan locochón ha sido tu viaje astral? ¿Y qué tan seguido lo haces? Porque hay personas que se vuelven como más sensibles a tenerlos en ciertas temporadas del año. No sé,
he platicado con muchas personas donde de pronto me dicen que, por ejemplo, les pasa mucho como en enero, febrero, y esto no quiere decir que todos los seres humanos seamos iguales. Simplemente no sé en qué puede llegar a variar, que son de pronto las personas más susceptibles a tener este tipo de episodios más repetidos. Pero, bueno, entre otras cosas que podemos llegar a soñar, inclusive, obviamente, claro, estando en un sueño lúcido o en un sueño, en un viaje astral, que podamos ver símbolos, símbolos. Por ejemplo, los más poderosos símbolos que podemos llegar a ver, de pronto pueden llegar a ver figuras, triángulos, estrellas, simbologías extrañas, raras como runas, simbologías como el alfabeto griego o por ejemplo, no sé, jeroglíficos, digamos que también por ejemplo estelas mayas, todo ese tipo de cosas que son simbolismos que te podrían sacar súper de onda y decir, bueno, ¿y esto de dónde salió? Pues si yo ni siquiera he viajado, no conozco tal lugar y de pronto encontrarte con que tienes sueños donde literalmente puedas como viajar en el tiempo a través de un sueño. Mm, te puedo platicar algo súper breve, pero a mí me da mucha risa. Yo tuve un sueño súper, súper loco, dentro de todos los muchos que he tenido, pero en este sueño yo era un hombre. Y puedo decir que inclusive fue una sensación de haber viajado en el tiempo sumamente extraña, porque en el sueño yo era un hombre, el cual acababa de escapar como de una aldea y iba con su esposa y con su hija. Ahora, quiero aclararte algo, porque te puedo describir cómo era. La verdad, honestamente, era una persona pequeña, muy delgada, de cabello chino. Puedo describirte que muy probablemente la era o la época en la que yo me soñé era probablemente como antes de Cristo o en ese inter. Yo tenía una especie de vestimenta como tipo túnica, como tipo así como los tiempos de Cristo. Y podía ver a mi esposa con una especie de túnica. Lo que sí te puedo decir, que estoy sumamente y completamente segura que yo era, muy probablemente era como egipcio o muy probablemente era como judío o algo por el estilo. Otra cosa que yo vi en el sueño, de lo cual me acuerdo muchísimo, es el lugar, el paisaje, que era totalmente desértico. Y cuando te comento que era totalmente desértico, pues obviamente me pude dar cuenta que esta situación estaba pasando porque en el sueño yo traía un calor espantoso y estaba yo sumamente preocupado en el sueño porque yo como hombre, cargaba una especie de, bueno, no una especie, un estómago de animal, esos que llevan el agua, y era lo único con lo que contábamos mi esposa, mi hija y yo, o sea, en este personaje que me soñé. Te puedo decir también que tenía barba, que mis ojos eran color claro, que tenía muchísimas pestañas súper tupidas, que era muy cejón y que mi color de tez era como color apiñonado, canelita. No era moreno, muy moreno, pero sí era como bronceado. O sea, totalmente, no sé, como si fuera tunés o algo así. Pero de verdad te juro por Dios que yo lo recuerdo con muchísima claridad. Total, que para no hacerte la larga en el sueño, íbamos escapando. A lo cual yo decido porque nos estaban persiguiendo en el sueño. ¿Y quién no ha soñado que lo persiguen? Son de los sueños más recurrentes y terribles, ¿no? Pero en mi sueño nos estaban siguiendo unos soldados. Y yo decido en mi sueño dejar a mi esposa y a mi hija resguardada como en una especie de caverna donde había sombra y donde estaba fresco entre las grutas o entre las montañas en las cuales estábamos tratando de pasar. Yo recuerdo claramente en mi sueño que seguí caminando
por una gran parte entre las montañas, porque no te puedo decir que era una planicie de desierto o algo así. Eran montañas rocosas desérticas totalmente. Y bueno, la cosa fue que yo termino ya súper deshidratado y me meto como una especie como de caverna, de esas que quedan como voladas en tipo como las montañas. Y yo me meto como esa especie de cavernita donde me daba un pequeño espacio de sombra. En el sueño yo ya estaba muriendo y te puedo decir que en el sueño me morí. Y me acuerdo perfectamente haber hablado con Dios y haberle dicho, por favor, permíteme seguir viviendo para poder salvar a mi esposa y a mi hija. Permíteme, haz un milagro conmigo, permíteme vivir para poder regresar y llevarlas a nuestro pueblo. Total, puedo describirte que tuve una muerte totalmente porque lo sentí. Si es que eso es como se siente morir. Fue fuerte para mí porque te puedo decir que yo me conecté con la fuente divina en ese momento, que fue sumamente revelador para mí. No tenía miedo. Yo creo que es una de las cosas más fuertes que he soñado, pero no tenía miedo. Y milagrosamente, pues en ese sueño, Dios me concede de alguna manera poder volver a respirar y mágicamente o milagrosamente tener la fuerza para levantarme e ir en busca de mi esposa y mi hija. Yo les vuelvo a llevar agua y en ese inter la saco de ahí porque yo ya conocía el camino. Y de las cosas que me acuerdo del por qué yo me separo de ellas y decido dejarlas en esa gruta donde había humedad y donde estaba fresco, fue precisamente, o sea, mi preocupación en el sueño era literalmente no llevármelas a un camino incierto. Esa era mi preocupación como hombre, como cabeza de familia en ese sueño. Mi preocupación era encontrar exactamente el camino correcto y el camino más corto para poderlas llevar exactamente al lugar donde ya no correríamos riesgo, donde ya era nuestra tierra y donde ya no podrían hacernos absolutamente nada los soldados que nos perseguían. Entonces, esa era mi acción, eso era lo que yo tenía destinado, eso era lo que yo quería hacer desde un principio. Porque yo decía como hombre que si yo me llevaba a mi hija y a mi esposa, que eran más débiles, que tenían menos fuerza, a hacerlas caminar esa brecha de camino entre las rocas y las montañas y con ese sol, pues ellas iban a fallecer, íbamos a fallecer todo. Entonces, por esa razón es que yo las dejo en ese lugar y voy y busco el camino más indicado, el camino correcto y el camino más corto para poder regresar por ellas y entonces de alguna manera llevármelas directamente sin perderme en el camino. Y pues si se ponen a pensar, pues yo creo que sería como lo más inteligente, ¿no? Bueno, voy por ellas en el sueño, las llevo por el camino que yo ya había recorrido y cuando llegamos exactamente a la parte donde ya no corríamos riesgos, en cuanto piso la tierra, yo me inclino al piso, le doy gracias a Dios y beso la tierra. Mi esposa seguía viva, mi hija estaba viva y estábamos llorando, sumamente contentos, besando la tierra porque nos habíamos salvado y porque ya estábamos del otro lado. Y ahí fue cuando desperté. Entonces, te puedo describir que fue algo sumamente locochón porque de verdad yo recuerdo mi cara de hombre, las facciones que yo tenía, que eran bastante finitas, pero era una nariz prominente, ¿no? Pero era muy guapo. Bueno, entre otras cosas, pues este tipo de sueños, donde parece que soñamos cosas tal vez de otras vidas, porque también estoy segura que te ha pasado,
donde eres un personaje, donde tal vez eras un vikingo, donde tal vez eras un cavernícola, o inclusive soñar que eres un animal. Porque los animales también son simbólicos y significativos en los sueños. Por ejemplo, entre algunas de las cosas que puedes soñar, son muchas personas sueñan con serpientes. Y la serpiente es una definición de sabiduría, de astucia, de poder, de sigilo. Pues, cómo se mueve una serpiente? Pero la serpiente siempre representó en muchas etnias, de alguna manera, la descripción de la sabiduría, ¿no? Y por ejemplo, si has soñado, por ejemplo, con perros, pues te pueden hablar de la lealtad, de la protección, del cuidado. Si sueñas, por ejemplo, con gatos, la intuición, la energía femenina, con caballos, la libertad, la fuerza vital, el poder, la resistencia. Soñar con aves, por ejemplo, pues mensajes espirituales, mariposas, renacimiento, metamorfosis, transformación, evolución. Y pues también, por ejemplo, no sé si te ha pasado que de pronto, porque hemos llegado a tener sueños bastante locos. Por ejemplo, soñar que se te caen los dientes. ¿Qué significa soñar que se te caen los dientes? En tradiciones, no sé, la abuelita siempre, yo me acuerdo que me platicaban, soñar que se te caen los dientes significa que alguien va a morir en tu familia. Siempre me decían eso mi abuelo, mi abuela. Pero pues realmente hoy en día que me dedico a este tipo de cosas, pues, y que me he puesto a investigar como qué es lo que quiere decir. Bueno, el hecho de que se te caigan los dientes, pues podemos hablar de una transformación, de una pérdida. Si hay una pérdida aquí, pues no precisamente tiene que morir alguien, pero sí puede haber pérdidas. Puedes perder tu trabajo, puedes perder algún patrimonio, o inclusive pues perder alguna relación, alguna amistad. El hecho de también de verte en un espejo habla mucho del reflejo, de tu propio yo, de darte cuenta de cómo te estás viendo. Y eso psicológicamente, claro que te limita bastante, pero te avisa. El hecho de verte en un espejo es sumamente revelador, pero te está hablando de tu inconsciente. ¿Cómo te estás viendo? Hay algo, cuando tú te ves en un espejo, hay algo que no te gusta de ti. Hay algo que quisieras cambiar. Por eso te preocupa, por eso te ves en un espejo. Porque hay algo que está cambiando dentro de ti y estás a lo mejor buscando alguna respuesta en ese espejo de tus sueños, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas, soñar también con embarazos. Cuando sueñas con embarazos, siempre recuerda que soñar con un embarazo es un nuevo proyecto. No quiere decir que vayas a salir embarazada, pero ha pasado, ¿no? Ha pasado que de pronto sueñas embarazos y de pronto pues alguien en la familia se embaraza. O sea, son como cosas como muy lógicas, pero sí pueden llegar a pasar. Pero bueno, te comento que el soñar con un embarazo habla de inicios, nuevos proyectos o de que hay algo dentro de ti que está empezando a nacer o está empezando a cambiar. Pero son siempre cambios positivos. Bueno, dentro de otras cosas, soñar con bodas. Las bodas hablan de unión, hablan de decisiones sumamente importantes, como por ejemplo tomar una decisión como en cambiarte de país, como en cambiarte de trabajo. Son decisiones importantes soñar con bodas. Vestidos blancos, soñar que, porque hay mucha gente que siempre se sueña vestido de blanco. Bueno, el soñarse vestido de blanco habla mucho de la purificación, habla mucho de la pureza, habla mucho de comenzar como un cambio espiritual o querer limpiar algo, querer purificar tu pensamiento en muchas cosas, querer tener como más limpia tu mente. El soñarse vestido de blanco puede representar muchas cosas, pero entre una de ellas es querer tener limpia el alma o querer como purificar de alguna manera algo que sientes que ya es tiempo de soltar o de dejar ir. Bueno, también significa protección, estar como protegido, ungido o de alguna manera bendecido, soñarte de esa manera. Entre algunas otras cosas también soñar con agua. El agua son las emociones. Soñar con agua
con agua clara, pura, limpia y este tipo de cosas, pues eso son buenas señales, ¿no? Porque pues habla de que hay algo que está fluyendo y algo que está creándose y que está necesitando salir a la luz. En cambio, cuando soñamos con agua turbia, con agua estancada, con agua sucia, pues estamos hablando de que hay algo que nos está molestando psicológicamente, pero también pues obviamente esotéricamente. El soñar con agua sucia, con agua turbia o por ejemplo con ríos caudalosos que te den miedo, pues obviamente estas son preocupaciones. El soñar, por ejemplo, con olas gigantes. A mí me ha pasado muchísimo soñar con olas gigantes. Así de que corro, como lo estaba platicando hace rato. Es espantoso soñar con tsunamis. Es la cosa más horrible que me ha pasado porque siento una preocupación gigantesca. Pero bueno, este tipo de situaciones son cambios. Cambios en la vida que de alguna manera es como la ola. No la ves venir, pero ya viene. Ya viene la ola y no sabes ni cómo le vas a hacer, qué haces. Te metes por abajo, la brincas, ya te revolcó, ¿qué pasó? O sea, así estos cambios, este soñar, este tipo de sueños nos hablan de situaciones en las cuales nos sentimos sumamente vulnerables y que de alguna manera no sabemos cómo vamos a afrontar esta situación. Por eso soñamos, porque traemos una preocupación gigantesca que nos supera y que pues obviamente no nos deja tranquilos. Bueno, entre otras cosas, pues también el agua habla de la intuición y habla también de la profundidad emocional. Si algo está cambiando emocionalmente en ti, es muy probable que sueñes con agua, inclusive hasta un vaso con agua. Ok, soñar con el fuego. El fuego es transformación, chicos. El fuego es pasión. También el fuego es destrucción de lo viejo, lo que ya no nos sirve, lo que ya no nos deja caminar. Soñar con el fuego de alguna manera habla de la transformación y el nuevo renacimiento. Entre algunas otras cosas, también por ejemplo lo que te decía, soñar con espejo, la relación que tienes contigo mismo. Eso ya lo había platicado, pero bueno, entre algunas otras cosas, por ejemplo, soñar también que hay temblores o que por ejemplo tu casa se desbarata, se cae una pared o una situación así. Mira, te voy a platicar así, rapidísimo. Soñar con una casa, la casa o soñar con tu casa, la casa siempre te va a representar a ti. Eres tú. La casa eres tú. Grábate eso. Y lo que sucede en la casa, ya sea que se inunde, ya sea que se queme, ya sea que se desbarate, que se caiga una pared, que se caiga el techo, que se abra el piso. Todos estos son cambios psicológicos, sí, claro, porque obviamente sí pueden ser totalmente psicológicos, ya lo dirá. Si nos está viendo aquí un psicólogo, ya podrá decirnos y platicarnos cómo, pero también son cambios o son cuestiones esotéricas, cuestiones espirituales, donde estamos hablando de una inquietud, de una incomodidad que se está haciendo presente a través del sueño. Cualquier situación donde veas destrucción en tu casa, que viene siendo tu propia persona, es algo que se está derrumbando, que necesita cambiar de forma para poder volver a tomar cimiento o limpiar un terreno. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de que a veces se necesita tumbar paredes para poder encontrar una verdad, algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Y solamente va a pasar si hay una transformación, si hay una destrucción primero. Mucha gente le tiene miedo a la destrucción, le tiene miedo a soñar con este tipo de cosas, pero normalmente siempre que hay destrucción, hay un renacer, hay un nuevo comienzo. Y esto es algo que no puedes dejar pasar cuando tienes este tipo de sueños. Entre otras cosas, lo que te estaba hablando era, por ejemplo, también en los sueños también puedes llegar a ver cuestiones repetidas como números, porque también la gente puede llegar a ver como despertarse dentro de un sueño y ver que es la misma hora siempre. Yo he platicado con muchas personas que me platican, es que ¿sabes qué? Fíjate que sueño esto y siempre que sueño estoy dormido en el sueño y despierto en el sueño y veo el reloj
y siempre marca la misma hora, 6:39, o por ejemplo, números repetidos, 11:11, 22:22. Yo sé que a muchos les pasa, pero bueno, desde la numerología se consideran secuencias relacionadas con mensajes, sincronías y procesos de crecimiento espiritual. La psicología diría que nuestra mente presta atención a patrones y lo interesante es que ambas explicaciones pueden coexistir. ¿Qué pasa? Bueno, podrás darte cuenta que, por ejemplo, cada número tiene su significado. Entonces, mi única recomendación es que si tú llegas a soñar con números o con un número en específico, pues googléalo, puedes buscar el significado espiritual del número y ese es el mensaje que te están tratando de dar tus guías espirituales. Está fácil, te juro que está fácil. Sombras y entidades, porque también, pues también podemos llegar a soñar con molestias de entes de bajo astral, situaciones en las cuales, y yo, porque yo lo sé, donde se te sube el muerto. ¿Te ha pasado que has soñado esto? Que sientes que alguien se sienta, que sientes o que sueñas con presencias. Mira, muchas veces psicológicamente puede llegar a hablar de algo que obviamente te molesta sumamente, que hay algo que está ahí inquietándote, o a veces no precisamente tiene que ser algo maligno, ¿no? Algo como turbio, negro o no sé. A veces también son partes de nuestra esencia que son más oscuras y que no queremos ver. Situaciones en las cuales, por ejemplo, puedes llegar a estar sumamente enojado con una situación y que esa parte que tú sientes, donde tú sientes mucho enojo, es como otra identidad tuya, ¿no? Donde tú aceptas como tu inquietud. Porque pues también hay personas que no aceptan como su lado oscuro y muchas veces se les presenta en los sueños. Así como Esmígola, así de que en los sueños de que mi precioso y de que sí, el anillo y róbalo y así. Pues bueno, también tenemos una parte oscura que debería de estar haciendo match con nuestra parte luz y muchas personas no lo quieren aceptar. Entonces comienzan a soñar con esa parte. Comienzan a tener sueños donde se les presenta esta entidad, porque así le van a decir entidad y a veces son ellos mismos. Noticias, porque todos tenemos nuestro lado oscuro, chicos, y se nos olvida que pues obviamente hay un yin y un yang dentro de nosotros que a veces te van a venir a avisar. Yo sé que de pronto puedes llegar a tener sueños donde inclusive puedes llegar a ser muy malo o inclusive puedes llegar a hacer maldades, porque también las personas, te puedo jurar que han soñado esto y es totalmente válido, porque normalmente pues en la realidad no lo harías, pero en los sueños, ¿qué tal? En los sueños, ¿qué tal? No, hombre, somos capaces de hacer muchas cosas en los sueños, chicos, pero nos están hablando de algo que está creciendo en nosotros. Por ejemplo, el odio, el rencor, el remordimiento, la culpa, el enojo, la tristeza, el miedo. Y estos también pueden manifestarse a través de sueños. ¿Cómo? Pues como entidades, chicos, como entidades. Ver sombras, inclusive yo alguna vez hablé con una paciente que me decía que siempre tenía el mismo sueño recurrente donde se presentaba una sombra en su casa y esa sombra la seguía por todos lados. Entonces, cuando comenzamos a trabajar con eso, comenzamos a ver y nos comenzamos a dar cuenta que era ella misma, pero era una parte de ella sumamente enojada porque ella nunca expresaba lo que sentía. Ella nunca expresaba su enojo. Ella era, la verdad, honestamente, sumamente linda y siempre tenía muchísimo miedo de expresar su molestia. Ella no sabía cómo expresar su molestia. Entonces ella siempre estaba como peleada con el marido, nunca decía nada, siempre llegaba conmigo a la terapia pues enojadísima, encabronada, porque pues se le hacía injusto muchas cosas y siempre era el mismo sueño. Entonces cuando comenzamos a hablar justamente de esta molestia, ella comenzó de alguna manera a observar a la sombra, qué era lo que hacía, inclusive a hablarle en el sueño, porque pudimos lograr esto,
que ella le hablara y le dijera, ¿qué quieres? ¿Por qué te me presentas? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué necesitas de mí? Y que la misma sombra le contestara en el sueño, yo soy tu lado enojado, soy tu lado que no sale, soy tu lado que no expresas. Entonces, chicos, si algo por ahí te ha estado pasando así medio parecido, pues como que es momento de observarlo, ¿no? Pues para ver cómo, pues qué tiznados está pasando, por dónde estamos yendo. ¿Necesitas ir a terapia y hablarlo con un psicólogo? Adelante. ¿Necesitas constelarlo? Adelante. ¿Quieres venir conmigo a una lectura de tarot? Lo podemos ver, lo podemos leer. ¿Se puede saber en una lectura de tarot? También se puede saber en una lectura de tarot. ¿Por qué razón sueñas siempre con lo mismo? Una lectura de tarot se mete psicológicamente a poderte expresar o a darte muchísimos mensajes de lo que realmente está pasando aquí adentro y dentro de tu alma. Entonces, pues no lo olvides, porque eso también es mágico y te ayuda bastante. Pero bueno, te voy a contar, entre algunas otras cosas, lo que significa, a veces la sombra simplemente representa, lo que te decía, una parte de nosotros que todavía no conocemos. tu lado malo. Bueno, ahora te voy a contar historias de famosos, rapidísimo. Abraham Lincoln soñó con su propio funeral poco antes de ser asesinado. Numerosos sobrevivientes del Titanic afirmaron haber tenido sueños inquietantes antes del viaje. Y por ejemplo, Carl Jung documentó durante años experiencias relacionadas con sueños simbólicos que parecían anticipar acontecimientos importantes. ¿Coincidencia? ¿Premonición? La discusión sigue abierta y va a seguir abierta, yo creo que por la eternidad. Pero bueno, quiero despedirme con una reflexión. ¿Cuántas veces no has visto películas? O inclusive hay una historia en la Biblia donde le mandan llamar a, no recuerdo cómo era, José el soñador. Ya me acordé. José el soñador, acuérdate que a este chico lo regalan los hermanos. En el desierto se lo regalan a unos comerciantes errantes que andan por ahí en el desierto con sus camellos y le regalan al chamaco porque ya no lo quieren. Entonces, este compadre que tiene el don de poder revelar lo que hay en los sueños, este chamaco crece y luego los hermanos en una sequía en donde hay hambruna, pues van a Egipto a buscar comida y pues van como todos los hijos, o creo que llevaban al hijo menor. Y total que llegan allá a Egipto y quien es encargado de abastecer la comida, de administrar la comida y todo esto, pues ¿quién creen que es? Pues José el soñador. Pues obviamente pues ya había crecido, le había ido súper bien, el compadre había conseguido muy buen empleo y pues ya pues era nada más y nada menos que el mero de el lugar, el que administraba, la mano derecha del faraón, ¿no? Pues mira, ¿por qué razón era la mano derecha del faraón? José el soñador era la mano derecha del faraón porque ninguno de sus brujos del faraón, ninguno de sus magos podía predecirle sus sueños. Y el faraón estaba sumamente consternado y preocupado cuando conoce a José, que José estaba encarcelado, y José, dentro de la cárcel, le contaba a sus mismos compañeros de celda lo que significaban sus sueños y siempre eran sueños premonitorios donde podía predecir muchísimas cosas a futuro y justamente era lo que pasaba. Entonces, pues el faraón manda a llamar a José el soñador y le dice, quiero que me digas qué significa mi sueño. Total, que le da la explicación del sueño y pues no manches, con la explicación del sueño logra predecir lo que le iba a pasar a Egipto en los siguientes 7 años, lo que ayuda al faraón a salvar a su pueblo y a tener para comer durante todo este tiempo. Entonces, pues cuando llegan los hermanos de José
y José se da cuenta que son sus hermanos los muy recabrones que lo habían vendido, pues obviamente es cuando comienza esta historia. Pero bueno, esa historia no te la voy a platicar completa. Lo único que quiero platicarte aquí es esto. Reyes, faraones, siempre han acudido a ya sea magos, brujos, mediums, hechiceros, etc., que les puedan ayudar a revelar lo que significan sus sueños, para poder tener conciencia o para poder tener una certeza de qué es lo que les va a pasar en el futuro. Y esto jamás va a estar peleado con la actualidad ni con lo que está pasando a nuestro alrededor todos los días. Porque todos los días nos preguntamos realmente qué es lo que va a pasar o si eso que soñamos nos está tratando de decir algo. ¿Será? Bueno, pues total que ya te dije, entre reyes, brujas, místicos, científicos, todos han intentado descifrarlos y ninguno ha logrado resolver completamente el misterio. Porque quizá los sueños no están hechos para ser explicados, como es lo que te estoy diciendo. Simplemente quizás están hechos para ser escuchados y tal vez observar si hay por ahí una señal directa y clara. Yo soy Gaby Aceves. Esto fue el podcast Alma de Sirena. Espero que te haya gustado mucho. Por favor, compártelo, dale like, ve a verlo a YouTube. Muchísimas gracias por ver, por tomarte tu tiempo para mí. Te mando besos. ¡Chao!